Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte, cariño. Vamos a canalizar con el cuenco de cuarzo. Ustedes saben que las lecturas bonus son más intuitivas y que hablen nuestros seres de luz, ¿vale? Este es el cuenco de cuarzo, bisonte. Es enorme, Tauro. Pero bueno, vale la pena, Tauro, porque ese sonido que imite lo que es el cuenco de cuarzo, cariño, es como si abriera una ventana y me deja ver lo que quizás con el tarot me cuesta, bisonte. Empezamos, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No sé qué tiene que ver, o no sé si tú lo has escuchado. O me ha dicho cállate, o me ha dicho Carlos. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Tauro. Mi querido Tauro, veo muchos paquetes de dinero, cariño, muchos mazos de dinero, mucho dinero, bisonte. Pero es muy curioso, Tauro, porque ese dinero es como si estuviera embarrado con algo que no es grato, no podría decírtelo por YouTube, cariño. Pero la otra imagen, Tauro, que me sorprende, lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo, hay un águila negra que viene con mucha fuerza a querer hacer daño, pero sin embargo, detrás aparece una energía que sinceramente no me deja ver si fueron ángeles, si fueron palomas. No he podido diferenciarlo, pero es como que intenta, mi querido bisonte, desplumar a esa ave, a esa águila, color negro, bisonte. Pero esa águila, mi querido Tauro, no se rinde, bisonte. No sé por qué siento, Tauro, que muchos de ustedes, la base de tu problema puede estar relacionado con el dinero, Tauro. O tú de repente, corazón, tienes un problema con una persona X, o de repente vas a entrar lo que es en un juicio, una demanda, Tauro. O quizás, Tauro, tú me dices, Richard, ellos no me dejan en paz porque quieren apropiarse de algo que es tuyo. Puede ser casa, puede ser coche, algo se quieren apropiar, bisonte. Pero bisonte, esos mazos de dinero, Tauro, estaban cubiertos de mugre, estaban cubiertos, cariño, de lo que corre por nuestras venas, bisonte. Como se dice, es dinero sucio, Tauro, dinero sucio. Pero lo que me sorprende es que estaba lo que es en un lugar, cariño, como si fuera una granja, como que ese dinero estuviera enterrado ahí. Dinero sucio, cariño. ¿Por qué cuando yo he empezado con el cuenco de cuarzo,
Me han dicho Carlos o cállate. Bisonte. Dime, mi querido Tauro, si tú últimamente te sientes como un poco extraño, como que me dice Richard, no sé por qué siento que algo viene, no sé por qué siento que algo va a pasar. A veces no quiero comentar esto a nadie, porque no quiero que me tomen que he perdido la razón. No, Bisonte. Tú no estás perdiendo la razón, Tauro. Simplemente que tu alma te está avisando, Tauro. Hay un acontecimiento que llega y tu alma te está diciendo, alerta. Tienes que ir con cuidado, Tauro. Yo lo que siento, Bisonte, siento que en tu casa hay algo. No sé si tú estás escuchando quizás como si estuviera cantando una rana, un sapo que hace grok, grok. No sé si tú escuchas, cariño. O de repente me dice Richard, en mi casa entró lo que es un murciélago, en mi casa entró lo que es un ave negro. Son señales, Bisonte. Son señales que te están diciendo, Tauro, cuidado. Hay un acontecimiento que viene, Tauro. Cuidado. No todo tiene que ser, cariño, que tú te vas de este mundo. No. A lo mejor hay un enfrentamiento. A lo mejor te está diciendo, ten cuidado con esa persona que te visita. Ten cuidado, cariño, con ese problema que parece que se va a solucionar, Tauro. Vamos a ver signos. Luego voy a canalizar con las semillas sagradas, Bisonte. Vamos a ver signos. Hay una criatura que está enferma o que está enfermo, cariño. No supera los 2 años. No supera. Está enfermo o enferma. Me sale un Aries. Me sale Virgo. Me sale Libra. Capricornio. Bisonte. Vamos a ver iniciales. Luis. El nombre de Luis o Luisa. Me dice, quiero decirte mi nombre, pero es que no. ¿Por qué me dice que tienes que tener cuidado de tu hermana, de tu padre? Me habla también algo del corazón, Bisonte. Están a flor de piel. Quieren hablar, Tauro. Tienes un gato. Hay un gato que está cerca a ti en estos momentos. Siento que hay un gato, Tauro. Vamos a ver iniciales, mi Bisonte. Vamos a ver iniciales, Tauro. Están a flor de piel. ¡Qué locura! Nunca me ha pasado que Nancy, Carmen. La letra B, la letra T, la letra E, la letra H y otra vez la letra H. Carta guía, carta consejo, Bisonte. Es que me están diciendo nombres, pero me dice, son unos abusivos. Vamos a ver, vos sacás más cartas, Bisonte. Me sale la carta, cariño, del caballero de bastos, Tauro. Siento, mi querido Bisonte, que en estos momentos es como que te están diciendo cuidado, porque siento, mi querido Tauro, que alguien está intentando bloquear tu camino, Tauro. Mira esta carta. Esta persona aparentemente tiene fuerza, mi querido Bisonte, pero está en medio de una guerra. Está en medio de una batalla, Bisonte. Te recomiendo, mi querido Tauro,
que evites todo tipo de problema. No te dejes arrastrar. Aléjate de los problemas, Tauro. Aléjate. Siento, mi querido bisonte, que no vaya a ser que a lo mejor ya ha pasado o va a pasar, en la cual tú vas a sacar cara por alguien, y no vaya a ser, cariño, que esa persona luego ni te agradezca, o tú te quedes sola o solo en ese avispero, bisonte. Siento, Tauro, que tú quieres sacar la cara por alguien, quieres defender a alguien, Tauro, pero ese alguien, mi querido bisonte, te va a traicionar. Ten cuidado, Tauro. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot de la New. El tarot de la New, bisonte. Vamos a ver, Tauro, Tauro. ¿Por qué me enseñas esto? Veo la imagen, Tauro, de un par de hermanitos que están lo que es en una esquina, en un rincón. Están llorando, Tauro. No sé si son tus hijos o tú quieres recuperar a tus hijos, o tú de repente tienes un recuerdo en la cual te sientes como un poco desamparado, o de repente, bisonte, tienes el recuerdo de que un familiar te dejó. Siento que es un abandono, Tauro. Siento que es un abandono, sinceramente. Vamos a ver. ¿Por qué me enseña esto? ¿Por qué me dice estoy aquí? Bisonte. Una persona que te abandonó, Tauro, siento que su energía dice estoy aquí. Esa persona, wow, siento un olor a chocolate. Siento un olor a chocolate, cariño, tu ángel de la guarda. Esa persona se ha vuelto tu ángel de la guarda. Esa persona es como que quiere remediar su falta, bisonte. Muchos de ustedes, mi querido Tauro, papá o mamá, wow, pero ¿cómo siento el olor a chocolate, cariño? Es que un olor a chocolate, bisonte, o a chocolate, a menta. Ya, ¿sabes qué siento, bisonte? Siento que hay un ángel de la guarda que te quiere decir algo o te está protegiendo, Tauro. Te está protegiendo. Tenemos lo que es la carta de las de espadas. Bisonte. Yo lo que siento, mi querido Tauro, siento que alguien como que viene a reclamarte o viene a pedir ayuda o te dice que eso lo corresponde, lo pertenece. Pero siento, mi querido bisonte, que muchos de ustedes van a saber cómo responder a esa persona. Alguien te quiere quitar algo, bisonte. Alguien te quiere quitar algo, Tauro. Sí. A mí lo que me sorprende es el olor de tus ángeles, ángeles de la guarda, bisonte. Wow, es que esa chocolate a menta, cuando ustedes sientan un olor a menta, chocolate, son ángeles de la guarda. Cuando ustedes sientan un olor a naturaleza, a flores, son arcángeles. Arcángeles, ¿vale? Pero en estos momentos, Tauro, siento un olor a ángeles, ángeles de la guardia. Sí, me dice. Sé que, yo sé, Tauro, que mucha gente va a ser incrédulo y va a decir, Richard, ¿estás alucinando? No, no, cariño. Ellos cuando canalizan, cuando ellos quieren entregarte este mensaje, lo hacen de esta manera. No se te van a presentar aquí, bisonte, no. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Tauro, cariño. El hilo de la vida, bisonte. Y está al costado de la carta de las de espadas. Yo quiero que te fijes en esta carta. Mira los ojos de este personaje. Está llorando, bisonte, pero tiene lo que es una armadura. Y aquí al costado sale lo que es el hilo de la vida, la carta del 10 de pentáculos. Siento, mi querido bisonte, hay una persona que le costaba mostrar sus sentimientos. Hay una persona que muchas veces quería de repente aparentar que no le afectaba nada. Mucho carácter, bisonte, mucho carácter.
Siento que esta persona, mi querido Tauro, ya no está en este plano terrenal. No. Pero este personaje bisonte, siento que quiere remediar su falta, Tauro. Pueden ser padres, pueden ser hijos, puede ser tu ex, que ya no están en este plano terrenal. Esta persona, cariño, este ser de luz, quiere remediar. Se arrepiente de no haberte dado tanto cariño. Se arrepiente de no haber estado contigo en ese momento. Puede ser tus abuelos, cariño, un tío, una tía, pero se arrepiente, Tauro. Se arrepiente. No sé por qué me dice que muchos de ustedes todavía conservan su cama o duermes en su cama, bisonte. Me habla de un anillo. No sé qué tiene que ver un anillo, cariño. Me habla de un anillo, una sortija, bisonte. Vamos a ver qué mensaje te dice el arcángel. Vamos a ver esta carta. Dice, purificación del chakra. El arcángel Metatrón. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Te está pidiendo, Tauro, que te hagas una limpia, cariño. Sí, te está pidiendo que te hagas una limpia, bisonte. Siento que muchos de ustedes es como que estuvieran arrastrando quizás una mala vibra, una mala energía. Has pasado por un mal momento, has discutido con alguien, bisonte. Hay el rostro de una mujer mayor de 60 años, cabello más o menos a la altura del hombro, un poco ondeado, muchas canas. Tiene vestido como una bata blanca. Puede ser también quizás crema, pero siento que es más blanco, como una bata de dormir, bisonte. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado o no, Tauro? Como el sonido de una rana. Grog, grog. ¿Has escuchado o no? Me lo dices si has escuchado. Ha sido clarito. Ha salido de aquí. Aquí siento la imagen de esa mujer con esas características y aquí he sentido eso. Tauro, ¿no será que en tu casa hay algo? Porque recuerda la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo, que hay dinero manchado, bisonte. Como que hubieran hecho algo por ambición, Tauro. Dinero manchado he visto. Y aquí he escuchado el sonido de un sapo. Croc, croc, ha hecho. Vamos a ver. Vamos a canalizar, Tauro. Yo creo que es importante, ¿no? Hay algo que quieren decir ellos. Voy a poner las semillas sagradas dentro para limpiar, cariño. Y luego voy a canalizar con las semillas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. He visto la imagen. Hay una persona que está encima de una colina, como una pequeña montaña, pero es como que está viendo al horizonte. Y luego la imagen
de dos seres que se encuentran, bisonte. ¿Voy a tomar agua? Dime, mi querido Tauro, ¿estás esperando que una persona vuelva? ¿O estás esperando tener un encuentro con alguien que está en la distancia? ¿No está cerca? No. No todo tiene que ser amor. Puede ser pareja, puede ser amigos, puede ser familia, padres, puede ser hijos. Es como que tú estuvieras esperando a alguien que vuelva, bisonte. Luego he visto la imagen de un perro que está aguardando que tú te des cuenta. Es como que tú hubieras perdido a tu mascota, bisonte. Tu mascota está bien. Simplemente, cariño, que tienes que seguir buscando. Tu mascota está bien, Tauro. Vamos a ver qué me dicen las semillas sagradas. Vamos a intentar canalizar, mi querido Tauro. Mira, has hecho un nudo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Para ustedes que están viviendo en una zona en la cual es propicio a que se formen ciclones o tornados, tienes que estar prevenido o prevenida. Va a pasar un tornado cerca o un ciclón cerca de tu casa. No se lo va a llevar, Tauro, no, pero pasa muy cerca, bisonte. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Hay una casa donde hay una columna que puede ser que está en el medio. En esa columna, cariño, tienes una imagen o un cuadro o la imagen de un santo. Yo diría, cariño, que es un ser de luz espiritual, porque veo que salen alas, bisonte. Vamos a ver. Que Dios, universo, me ayude. ¿Por qué me dice Tauro tu casa? Tu casa. Escarba en tu casa, dice. Es una lectura general bonus. Tú solamente toma lo que mejor suene, pero me repite, me dice, escarba en tu casa. A veces tú escuchas que alguien silba, que alguien silba en tu casa, Tauro. Tú escuchas. Veo coches, bisonte. Veo carros. No sé si a lo mejor te vas a comprar un carro o está relacionado con tu vida. Veo coches. No sé por qué me enseña coches. Me dice, dile por favor que estoy muy triste. Dice, ¿por qué ya no lo recuerdas, Tauro? No sé, algo quiere decir, pero no lo entiendo. No te llego a entender. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice que ellos todavía guardan rencor en su corazón. Cuidado, cariño. Cuidado con aquellos con los cuales has tenido problemas y no vaya a ser que aparecen en tu casa como si no pasara nada. Que Dios y el universo me ayude. Dime si últimamente te sientes como mareado, mareada. Alguien siempre emite un sonido.
Emite ese sonido. Dime en los comentarios si tú escuchas eso. Escuchas un sonido tú. Puede ser por tu habitación o en tu casa, Tauro. Me ha dejado ver una imagen. Veo la imagen. Es varón. Cabello cortito. Cabello corto. Piel, puede ser piel blanca o quizás un poco moreno. Se viste de una manera clásica o se fue cuando tenía un polo o una camiseta. Pero es como si fuera un adolescente, Bisonte. Es como si fuera un chico de 15 años, 16 años. A lo mejor es la imagen de tu hijo, un hermano, un amor de la infancia. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes en su casa hay un cuadro más o menos de 1 metro de ancho? Vamos a poner, sí, más o menos de 1 metro de ancho o quizás un poco más. De largo puede ser que tenga, yo que sé, cariño, 50 o 70 de largo. Pero tiene un fondo o hay un color que predomina mucho, que es negro. Ese cuadro, cariño, está cerca a una escalera. No sé, pero siento que cada vez que tú pasas por ahí, ese cuadro te impone. Dime si es un cuadro nuevo o lo has comprado en una subasta. No vaya a ser que ahí exista lo que es una energía. No sé qué tiene que ver el nombre de Nancy. Me está diciendo que tú un día saliste de casa a hacer cualquier cosa y cuando tú regresaste, sentiste, cariño, que alguien había estado ahí. O tú, mi querido bisonte, cuando tú regresaste, encontraste algo extraño en tu puerta. Me dice, dile que eche menta. Puede ser ruda también. Si conoce la planta de ruda, Tauro, haz una limpieza con la ruda. ¿Por qué me dice que alguien entró a tu casa, Tauro? Desde que pasó ese evento, que alguien entró en tu casa, bisonte, las cosas es como que no han ido bien. Algunos me dicen que es una mujer. Que Dios y el universo me ayude. Dice que revises bien tus prendas, tu ropa. Seas hombre, seas mujer. Revisa bien tu prenda, tu ropa, si te falta algo. Me enseña 2 rostros. Dime si ustedes tienen un cuadro que es ovalado o redondo y ahí sale el rostro de una persona. O tú tienes 2 cuadros así, ovalados, y sale el rostro. Es un rostro individual en cada cuadro redondo o ovalado. No es cuadrado. No es cuadrado, bisonte. Dime lo que quieras decir, por favor. Vamos a ver. Tauro. Dice que no sigas buscando porque ellos lo tienen. No sé, algo has perdido tú.
Que lo preguntes de una marca. Puede ser marca de cuerpo. Que lo preguntes, ¿por qué tiene esa marca? Otra vez me dice el corazón. Dice, vas a empezar a ver señales, vas a ver hormigas en casa. Hormigas, bisonte. He canalizado todo cariño con las semillas sagradas. No sé por qué siento que en tu casa hay algo, Tauro. Al menos para descartar, te recomiendo que pongas inciensos, haz una oración, echa agua bendita, echa por todo el contorno, sal. Pero también me dijo que alguien había entrado en tu casa, Tauro. Y no ha sido con todas las buenas intenciones, no. Alguien ha entrado en tu casa, bisonte. Y siento que posiblemente puede ser que o te robó, porque recuerda que al principio yo vi dinero sucio, o te ha sembrado algo ahí para que te afecte, para que no avances. Vamos a ver. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Tauro. Pregunta lo que quieras, bisonte. ¿Alguien entró en tu casa? Alguien entró en tu casa, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta del sol es un sí o la fuerza, Leo, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Tauro. Vamos a ver, bisonte, cariño. Te recomiendo que pongas una cámara o algo, Tauro. Alguien entra a tu casa, bisonte. O alguien ya entró. Veo el cabello de una persona, cabello liso, lacio, pero es color rojo o color caoba. O un poco rubio quizás, muy brillante. La carta del 5 de espadas. Siento, mi querido bisonte, que posiblemente hay una persona que está preguntando por ustedes, o de repente tú te has cruzado con él o con ella, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Ustedes están en un lugar donde actualmente hace mucho frío, o de repente el clima cuando llega invierno es extremo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Bisonte. Le encanta la ropa de cuero. Veo que le encanta mucho. El color marrón le gusta mucho. La carta del 2 de bastos. Hay una persona en la distancia que te extraña, que te recuerda. Me dicen que puede ser Leo, Sagitario o Aries. Esta persona, cariño, tiene planes de viajar. O tú de repente te has enterado o coincides tú con él o con ella. Tiene los ojitos un poco chinitos también. Siento que puede haber una diferencia de hora muy grande. Esta persona vive en un lugar cosmopolita, una ciudad muy grande, bisonte. Un país del primer mundo, ¿por qué no? Es esto, Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura, Tauro. Sinceramente, hasta me duele la cabeza un poco porque no es normal que canalicen todo de golpe. No sé por qué siento, Tauro, que tienes que empezar a revisar tu casa porque hay algo en tu casa. O algo han echado en tu casa, o han tomado algo de tu casa, pero alguien entró en tu casa, bisonte. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.